Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, cuando terminaba la semana nosotros les comentábamos una información que por supuesto es muy importante desde el punto de vista de los datos y de las políticas públicas, porque se entregaron los primeros resultados del censo 2024, desglosados principalmente también por región, por comuna, sobre todo también dejándonos ahí algunos resultados bastante relevantes, como por ejemplo cuántas personas fueron censadas acá en la región del Biobío. También lo hablábamos, una tendencia que se da a nivel nacional, pero que también la tenemos muy presente acá en el Biobío, que tiene que ver con el envejecimiento, también una disminución en el porcentaje del grupo etario de los más pequeños, de 14 años o menos. Así que para poder también revisar estos primeros datos que nos da, por supuesto, el INE con el censo 2024, que estamos en contacto ya con la directora regional del INE Biobío, Lorena Villa, que le damos la bienvenida. Buenos días, directora. Buenos días, bienvenida. Leslie y Ángela, gracias por la invitación. No, a usted, por supuesto, por aceptar y estar acá con nosotros comenzando la semana, y por supuesto para poder también socializar parte de los datos que se entregan en esta primera parte, porque nosotros igual lo decíamos la semana pasada, hay otros datos que se van a ir entregando dentro de los próximos meses, muy relevantes también, por supuesto, dentro de lo que se recabó en el censo, pero hoy día tenemos entonces todo lo que tiene que ver con, por supuesto, población, y también el desglose ahí por comuna, importante también como algunas han ido creciendo más que en otras también. Sí, bueno, la primera entrega siempre, como en todos los censos, son los datos demográficos de población por sexo y edad, y después seguimos con una escalonada de otros datos. Viene después en abril todo lo que es inmigración y la migración interna, que también es súper relevante para ir entendiendo cómo se van moviendo los resultados en las comunas. Después viene toda la batería de vivienda, después viene toda la batería de preguntas de personas, y ya el segundo semestre liberamos la base de datos completa con toda la información. Ahí, directora, muchos se preguntarán por qué se hacen estas dos tandas. Partamos por ahí primero como con la parte operativa. ¿Qué es lo que qué es lo que se espera o por qué se hacen estas dos tandas? Bueno, hay una serie de procesamientos que se realizan para poder ir publicando la información de innominación, de revisión, de consistencia de datos. Por eso primero se prioriza entregar todo el dato demográfico primero, para después ir entregando escalonadamente, como lo hemos hecho antes, el resto de información. Directora, bueno, y los datos que tenemos acá en la región del Biobío van también en la tendencia con el nivel nacional desde el punto de vista también de, ya lo decíamos, un dato que básicamente viene a corroborar un tema que se venía conversando previo a la entrega de los resultados del censo, que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Sí, las semanas posteriores a la entrega ya se venía conversando ya con la entrega de las vitales, de los datos de vitales. Este envejecimiento acelerado, Chile es un país que tiene un envejecimiento acelerado, está dentro de los países con mayor tasa de envejecimiento a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Tiene un índice de fecundidad bajísimo, ustedes vieron los resultados que salió de las vitales, 1,16 en el 2023, eso lo deja en un rango de ser el más bajo a nivel americano, más bajo que Canadá incluso. Y más bajo también que otros 14 países a nivel mundial, o sea, lo deja incluso bastante más bajo que algunos países que son europeos. Sí, los resultados del censo arrojan que Biobío es la quinta región con índice de envejecimiento más bajo, o sea, más alto, perdón. Estamos en un 84,1% sobre el 79% que es el nacional. Es una región que tiene comunas bastante envejecidas, con un índice superior al 100%, o sea, a 100 personas sobre personas menores de 14 años. Hay 12 comunas que ya pasaron las 100 personas de 65 años y más por sobre los 14 años y menos de población. Y hay bastante comunas sobre el promedio de tasa nacional. Eso hace que sea una región efectivamente que va envejecida igual que otras regiones, pero también con una tasa alta.
Directora, si uno ve estas primeras cifras, claro, a partir de ahora nosotros lo decíamos, estas cifras son sumamente relevantes porque cuando ya tengamos el consolidado total, con ellas se pueden hacer muchas cosas en el sentido de delinear ciertas políticas públicas, hacer qué es lo que se va a hacer con este tema del envejecimiento y también la baja tasa de fecundidad o en el fondo de personas que vayan a tener hijos. Pero vamos en la línea porque, claro, en algún momento cuando se hablaba de que todavía no sabíamos el total, se hablaba, oye, éramos 18.000 o 18 millones, perdón, 17 millones, la gente siempre se movía en esos parámetros. ¿Estamos creciendo como sociedad de acuerdo a ciertos parámetros? ¿Hay algún tipo de escala con la que se miden estos datos también a nivel mundial? Sí, bueno, todos los países, los censos son comparativos a nivel de distintos países y eso es lo que se va mirando y se va comparando. Si uno ve las proyecciones que son las últimas, que las tenemos que actualizar con esta información, claro, se pensaba ir avanzando no tan rápido como se está avanzando. Estas tasas vienen como en el fondo, a velar que el aceleramiento es mucho más de lo que pensábamos, es mucho más rápido. Y eso es lo que tienen que ir mirando, digamos, por eso es tan importante la información de los censos, porque nos vuelve a actualizar la información y de ahí nos volvemos a parar de nuevo para poder proyectar la población hacia adelante. Y también dentro de los datos que se entregan, se ha comparado también con los censos anteriores. Desde el 92, por ejemplo, hay cifras cuando se comparan con los datos entregados del 2024. También llama bastante la atención, bueno, evidentemente el tema del grupo etario que crece, por supuesto, de 65 años o más, pero también, por supuesto, la conformación de los hogares, donde también hay muchos hogares que hoy día están conformados solo por personas sobre los 65 años. O sea, hay también un cambio, además de más pequeños los hogares. O sea, claro, primero y a través de los censos uno va mirando que la composición de los hogares va bajando cada vez más. O sea, partimos un 92 con un 4,2 personas por hogar y hoy día estamos en 2,8. Y eso ha ido paulatinamente bajando en todos los censos. Cada vez estamos conformados con familias más pequeñitas, hay mucho más viviendas unipersonales. Que se midieron en este censo y efectivamente la gente está viviendo más solo, digamos, más de a uno. Y dentro de las cosas que también nos devela en relación a lo que es el envejecimiento, que hay muchas personas mayores de 65 años viviendo solas. Por ejemplo, el año 92 era 3,2 en la región y hoy día son 12,4%, eso es alto. Y eso es lo que hay que ir mirando, digamos, no solamente ir esperando los otros resultados, yo creo que estos datos ya hay que ir mirándolos para efectivamente tomar decisiones a nivel de las políticas públicas y de todos los otros proyectos que se pueden levantar en la región. Directora, más allá de lo que nos está entregando y del proceso que todavía falta, de las cifras que todavía faltan, me imagino que esta también hay una instancia para evaluar la herramienta, porque, claro, nosotros nos recordábamos la semana pasada cuando se inició el censo. Este fue un censo que tuvo que pelear, pero casi tramo a tramo con las noticias falsas, con las personas que estaban muy inseguras por responder. Se hizo mucho esfuerzo por parte del INE en poder decir esto es seguro, no le vamos a pedir datos personales, necesitamos recabar estos datos. Bueno, y eso llegó finalmente que el 98.2% de la población censada lo hiciera a través de una entrevista presencial, estos son datos del BioBio, y por medio de un dispositivo móvil, y un 1.8% a través del censo en línea. ¿Ustedes cómo van con ese, en el fondo, evaluación? ¿Funcionó finalmente todo el despliegue que se hizo? La herramienta, me imagino que siempre está llana a que se mejore. ¿Cuál es la sensación que tienen desde el INE? O por lo menos desde el INE local. Bueno, en general, desde el INE, este fue un censo correcto. Las herramientas funcionaron y la verdad que aquí hay un agradecimiento a toda la población que logramos esa confianza de que nos abrían la puerta. Ustedes estuvieron también en todo el proceso de ir difundiendo, de ir aclarando,
los medios fueron fundamentales también como para ir educando a la población. Este fue un censo distinto, donde la gente se censaba en su residencia habitual, no como era históricamente, que era un solo día, que la gente se censaba donde durmió la noche anterior. Por lo tanto, era tremendamente importante entender primero el cambio metodológico y después la confianza que nos abría la puerta. Esta región tuvo un muy buen desempeño, o sea, a nivel nacional, que también es un buen desempeño, fue un 95,2. Esta región, en términos de respuesta, fue un 97%. Por lo tanto, eso habla de que se lograron las confianzas en general a nivel país, un censo que tuvo un buen desempeño en general. Y las tasas de respuesta son tasas óptimas para un operativo como este. Y aún también cuando uno revisa el desglose dentro de lo que podría haber sido también este temor a veces a abrir la puerta, igual la mayoría, o sea, sobre el 98% se encuestó de forma presencial. Dice, las que utilizaron la página web igual fue un porcentaje muy mínimo. Sí, es que eso estaba planificado así. Prioridad siempre fue presencial. Lo que es la web, y ustedes lo notaron al final dimos la opción web una vez que ya habíamos recorrido todo, era como la última opción, censarse por web cuando ya no encontrábamos a las personas. Los equipos fueron muchas veces a las viviendas que les costó más encontrar residentes presentes, y al final se liberó esta opción de poder censarse vía web. Por eso el porcentaje es menor. Y son parte de las pruebas que se hacen en los censos, porque esto cuando va funcionando, después se piensa en transitar a otros censos donde tengan mayor porcentaje de web o mezcla de levantamiento, como lo han hecho otros países como Colombia, por ejemplo, que parte por la web y después sigue el terreno. Entonces, hay distintas modalidades y lo importante es ir probando que esto va funcionando. Ahora, sí, Chile es un país tan diverso que tiene distintas realidades también de tener disponibilidad de poder censarse vía web. Hay zonas muy rurales que cuesta, digamos, tener conectividad, entonces por eso hay que probar distintos métodos, distintas formas de levantar un territorio. Directora, en ese aspecto, bueno, sabemos que ahora viene este proceso y después la entrega ya global de los datos. ¿Va a seguir sigue esta tónica? ¿Quién define el tiempo en que se hace un censo? Porque antes era cada 10 años, pero ha tenido algunos cambios también. ¿Eso va a seguir así? Eso siempre, o sea, a ver, los censos se hacen cada 10 años y se hace a nivel de todos los países en general. Se llama la ronda de los censos y este censo viene a ser la ronda del 2020. Nosotros fuimos el último país en levantar dentro de la ronda del 2020. Entonces, los censos se hacen normalmente cada 10 años porque además son operativos enormes y por lo tanto hay que tener recursos en los países para poder levantar censos. O sea, levantar censos es un complejo, digamos, los operativos. Entonces se decide hacer cada 10 años. Ahora, en Chile en particular fueron 7 años de diferencia porque hicimos un censo abreviado. Recuerden que hubo un censo que nos entregó, digamos, y tuvimos que hacer un abreviado, por eso hay 7 años. Hay otros países que son más desarrollados, que tienen bastantes registros, por lo tanto hay muchas preguntas que no las levantan y levantan solo las preguntas que no pueden tomarla a través de registros administrativos. Yo creo que todos los países vamos avanzando a tener información de distintas formas. El INE igual está trabajando en poder tener registros para poder contabilizarnos a lo menos con registro civil, con distintos otros registros, de modo que también como otros países lo que se levante sea lo que no se puede obtener a través de algún registro. Ahora, dentro de lo que se viene también en la entrega de resultados, en enero del 2026 está proyectado también básicamente lo que son la actualización de las proyecciones de población. Si nos puede explicar un poquito qué es lo que corresponde a ese proceso, qué es lo que implica tener las proyecciones para los próximos años. Bueno, las proyecciones de población son finalmente el dato oficial donde todos toman, digamos, cuántas personas tiene cada comuna. Y las proyecciones se hacen y es fundamental levantar un censo para poder actualizar las proyecciones. O sea, las proyecciones se actualizan siempre cuando tengamos un censo, porque para poder calcular la proyección de cuántos somos en distintos años y cuánto se viene hacia adelante, que es una estimación,
se toman todos los censos, se incorpora el último censo y se trabaja con información de registros administrativos también, que son las defunciones, los nacimientos y también la migración. Por lo tanto, se analiza la información y se revisa y se saca la información de acuerdo a los años donde estamos hoy día hacia adelante. Importante también eso porque, bueno, nosotros les comentábamos ahí también cuando analizamos los datos el día viernes en la mañana respecto a lo importante también para el tema de políticas públicas, porque acá cuando uno puede ver estos primeros datos que ya nos entrega el INE, tiene relación, por ejemplo, qué comunas ha crecido más, qué comunas tienen mayor envejecimiento también. Entonces eso es importante, cuántas personas viven por hogar. Hay diferencias también entre lo que vemos en comunas quizás dentro del Gran Concepción a comunas más rurales como Alto Biobío o Antuco, por ejemplo. Así es, bueno, aquí hay información relevante porque también la pandemia nos dejó formas de vivir distintas. O sea, uno revisa y la mayoría de las comunas, por ejemplo, de la provincia de Biobío son de las que más crecen también. Si uno revisa por provincia, y ese dato no está, lo calculamos nosotros acá, de las que crecen, en la que más crece es la provincia de Biobío, crece 6,7. La provincia de Concepción crece un 3 y la provincia de Arauco crece prácticamente nada, un 0,1. Y uno va a ver efectivamente cuando revisa las comunas de Yumbel, de Florida crece mucho, por ejemplo, una comuna de la provincia de Concepción que crece mucho. Tal vez es chiquitita y no se note esa alza, porque claro, era una comuna de 10.000 habitantes, pasa prácticamente a tener casi 13.000. El impacto para esa comuna es grande, o sea, crecer un 22% es harto, digamos, en un periodo. Hay comunas como Cabrero, que también crecen mucho, Yumbel, Laja, y se nota porque efectivamente la pandemia también nos dejó este crecimiento hacia las zonas más rurales. Los Ángeles crece mucho, en el caso de la provincia de Concepción, San Pedro de la Paz tiene un crecimiento importante. Estamos hablando de dos comunas, San Pedro y Los Ángeles, que crecen más de 15.000 habitantes. San Pedro crece 19.000 habitantes y Los Ángeles 17.000. O sea, prácticamente es como anexarle una comuna mediana a la comuna. Son crecimientos que tienen que ir mirando igual los impactos. Me imagino que para esas comunas son importantes en todo el tema de todos los servicios que dan en esas comunas, que me imagino que tienen que ir ya revisando y ellos ven la complejidad que tiene Los Ángeles, por ejemplo, del área rural que ha crecido, que ya no es rural, es un rural urbano, porque se han instalado muchos loteos, muchos condominios en el área rural urbana. Y eso ya se va a ir mirando, develando con las próximas entregas, las migraciones internas, cómo se mueven, tanto de gente que llega a la región como de la que sale. Esta región históricamente y hasta el 2017 era más bien expulsora. Salían más personas de las que llegaban, por un tema seguramente de laboral, ciertas edades emigraban más de la gente que llegaban. Y todo eso se va a ir viendo ya con más detalle en la medida que vayamos entregando el resto de la información. Directora, hoy día podemos encontrar esta información, esta primera parte de los datos a través de la página del INE, pero me imagino que también se disponibiliza una vez que se tenga el total a distintas reparticiones, no sé, me imagino que también a lo mejor a colegios, porque uno siempre, hasta en los trabajos escolares, de repente necesita saber, oye, ¿cuántos somos los chilenos? Me imagino que no solamente va a quedar en la web la información de estos datos. Bueno, damos harta difusión a la web porque no sé si ustedes han ingresado, el resultado está en un dashboard que es bastante práctico porque visualmente muestra la pirámide, que es una pirámide que ya más que torre se está transformando en una perita porque la parte de los niños pequeñita, digamos, de los que nacen, o los niños entre 0 y 4 años, si se fijan, está bastante menor al resto de los rangos etarios. Y esto sirve, nosotros igual estamos entregando la información a quienes nos solicitan, estamos haciendo distintas difusión, estamos haciendo talleres y charlas también a quienes nos solicitan, universidades, colegios,
le estamos explicando un poquito qué es lo que significa esto, de modo de que todos conozcan el dato, usen los datos. Es importante, los esfuerzos que hacen los países por tener información es tremendamente costoso. Entonces, es importante que toda esta información sea utilizada para la toma de decisiones, claramente. Sí. Pasamos el dato entonces porque esto está abierto y la verdad es que es una página que está pero muy muy buena con todos los datos que se pueden revisar, así que para los que les gusta este tipo de información, entren a censo2024.ine.gov.cl/resultados y van a ahí poder, yo diría como casi como jugar y entretenerse, porque pueden hacer comparativos regionales, pueden revisar por comuna, por región, hacer también comparativos con la evolución de los censos también y una gráfica que yo creo que es bastante impactante, la que muestra, compara los censos en la disminución de personas de menores de 15 años que va hacia abajo y el aumento de las personas de 65 años o más que va hacia arriba. Creo que debe ser como uno de los que refleja mayor esta problemática de envejecimiento que estamos hoy día registrando en el país. Sí, está muy entretenida, directora, así que ahí hacemos llegar nuestras felicitaciones al equipo digital, porque de verdad que, sobre todo la primera pantalla, como dice Leslie, con la primera que uno se encuentra, la verdad es que ya te arroja pero un montón de datos interesantes. Sí, fue algo que le dimos harta vuelta porque efectivamente somos bastante técnicos en entregar muchas veces la información, entonces esto tiene que ser entregado de una forma que todo el mundo lo vea y lo entienda más fácil. Y se han desarrollado estas páginas. También hay un geoportal que, bueno, los que les gusta un poco más la geografía lo pueden mirar. Hoy día no se ve tanto porque estamos entregando solamente población, pero después que vayamos agregando la información de vivienda, de otros datos, eso también se puede ir mirando territorialmente. Entonces, eso es algo práctico y lo puede ingresar cualquiera, en realidad, jugar, como ustedes dicen, comparando población, pueden preguntar por distintas regiones, de distintas comunas, y pueden ir mirando visualmente. La gráfica siempre nos da como una mirada bastante más clara muchas veces que ver tanto número. Sí, y además que permite no solamente el tema de que más personas tengan acceso, sino que la transparencia, cuando a veces se generan dudas con este tipo de proceso, tener una página con estos datos básicamente abiertos para cualquier persona de donde quiera entrar, también aporta básicamente a la transparencia de todo el proceso, directora. Así es, así es. O sea, todo lo que vayamos entregando es todo lo que podemos entregar porque tenemos que entregar información innominada y indeterminada. Y se va a entregar al tamaño más pequeño que podamos entregar. Por lo tanto, va a estar disponible y uno levanta censo, levanta información para que se utilice. Por eso se entrega completo. Todo lo que podamos entregar en forma innominada y indeterminada. Oye, en nuestro streaming, Fabián está mostrando ahí también la página para que puedan verla quienes nos ven después en YouTube y también en la transmisión en vivo. Sí, está muy muy interesante la página. Directora, para ir finalizando, si nos recuerda también las próximas fechas porque nosotros la adelantamos, esta es la primera entrega que realizan del censo con datos demográficos, pero se vienen siguientes los próximos meses. Sí, el 30 de abril ya estamos entregando todo lo que es inmigración extranjera en el país y en las regiones, más la migración interna, que es la interregional y la intrarregional. El 30 de mayo estamos entregando toda la caracterización de las viviendas y el 30 de junio ya estamos entregando todo lo que es caracterización de las preguntas a personas, en términos de pueblo originario, de lengua, de religión. Hay preguntas de género también, de discapacidad, que es súper importante igual tener información que no hemos preguntado en censos anteriores. Y ya el segundo semestre vamos a publicar la base de datos completa para que ahí las personas que quieren hacer diferentes análisis puedan tomar esta base de datos que va a ser innominada y determinada junto con toda la cartografía. Por lo tanto, vamos a entregar ahí entre medio las memorias censales, notas técnicas para que también puedan entender, notas metodológicas para que también puedan entender cómo se leen las cifras, de modo que ya el segundo semestre va a estar toda la información y como ustedes ya nos estaban indicando, en enero se entrega la proyección a nivel nacional y después escalonadamente regional y comunal. Buen dato ahí. Directora, nos preguntan muy cortito, yo sé que con eso cerraban, pero nos preguntan muy cortito por las charlas. ¿Dónde se comunican? Si a través de la página del INE, ¿cómo solicitan una charla? ineconcepcion.cl, pueden escribir al correo o comunicarse al teléfono nuestro acá,
y nosotros estamos ya agendando bastantes charlas a distintos lugares, digamos, y es importante que el que esté interesado nos escriba para poder coordinar con ellos alguna actividad. Ese buen dato ahí también, porque es importante, sobre todo para hacer esta bajada, porque a veces también es necesario que a uno le hagan esta presentación también, no solamente ver los datos. La directora del INE Bio Bio, Lorena Villa, en conversación con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción, sobre lo que son las primeras entregas del Censo 2024. Muchas gracias, directora, por estar junto a nosotros. Gracias, que tenga buen día. Gracias, buen día. Oye, interesantes datos, sobre todo el tema de poder ir entendiendo estos datos. Hay gente que les gustan mucho las estadísticas, los números, y por supuesto aquí con lo que tú comentabas, Leslie, de la página, y también la directora, de la posibilidad quizás de profundizar en ellos y la cantidad que vamos a ir teniendo a medida que vaya avanzando este año, la verdad es que nos deja bien claro el panorama de nuestro país. Sí, no, y agradecer que básicamente estos datos hoy día se transformen en esta página web donde visualmente uno puede ver a través de los gráficos esta evolución y todos los también comparativos que se pueden realizar, porque permite también ir entendiendo mucho mejor los datos que se van entregando, porque a veces, claro, lo decía la directora, se da la información quizás muy técnica o el dato, la cifra como sola, pero en esta página web, que se las vamos a reiterar, es censo2024.ine.gov.cl/resultado. La verdad es que ustedes tienen para ir mirando distintos datos y eso pensando que esto es la primera entrega demográfica, o sea, todavía tenemos para más, como decía, estar todo el año también recibiendo nuevos datos, pero la verdad es que está muy dinámica para poder verlo, sobre todo para que, si bien hay algunos que les gustan ya los números, pero a quienes a lo mejor no son tan dados, es muy fácil también ir comprendiendo esta información, que es muy importante, ya lo decíamos, tomar políticas públicas, la situación de cómo ha ido cambiando, sobre todo cuando uno va comparando con los censos anteriores del 92 a la fecha, cómo van cambiando la composición de los hogares, las composiciones etarias, qué comunas, por ejemplo, la directora hablaba, han crecido más. Ponía el caso de Florida, que ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones de cómo después de la pandemia muchas personas fueron a comunas más rurales a vivir, y obviamente que seguramente este fenómeno que se inició el 2020 lo vemos reflejado hoy día con el censo en Florida, que representa también un gran crecimiento. Entonces es importante como a veces lo que hemos conversado acá mismo en el programa se ve reflejado en estos datos entregados. Tiene sustento finalmente, sí. No lo decimos por decirlo o por una sensación, sino que está respaldado por los números, y lo otro es que, claro, ahí ustedes ven, si Florida crece de tal manera, hoy día necesita de otros servicios que a lo mejor no cuenta. Hemos conversado tantas veces, por ejemplo, del transporte público. A lo mejor ya hay que tomar ciertas medidas para un lugar que queda tan cercano en el Gran Concepción, pero que pareciera que está por allá lejos y con algunas faltas y necesidades importantes. Sí. Así que los invitamos entonces a que puedan entrar a este sitio web censo2024.ine.gov.cl/resultados, y ahí entonces pueden estar revisando en detalle, comparando también con censos anteriores, con otras comunas, por región, como quieran, pero la verdad es que está muy, muy accesible también para quienes a lo mejor tampoco tengan el conocimiento específico. Sí. Así que a visitar la página, estar atentos a la entrega de resultados y ahí a bucear y a lo mejor a buscar también cuando tengan que hacer alguna presentación, típico que uno va a googlear, mejor vayan directo a la página del INE.